Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre, Hino Ramírez de Jurado Frías, anestesiólogo instructor del curso taller de anestesia regional guiada por ultrasonido, impartido por el grupo de anestesia regional del Bajío. El día de hoy vamos a revisar el tema de conceptos básicos de neuroestimulación. Bien, cuando hablamos de neuroestimulación en la práctica cotidiana de anestesia regional, pareciera un término anacrónico. Pareciera que es una actividad que no se utiliza con frecuencia o que la utilizan personajes de mayor edad o bien personajes que no tienen la destreza o la habilidad suficiente con un equipo de ultrasonido. Pero la realidad es que es una medida de seguridad importante en nuestro quehacer día a día en el tema propio de anestesia regional. Como breviario histórico, recordar que los primeros trabajos en donde se demostró la neuroestimulación con una respuesta motora a través de una carga eléctrica, pues fueron en los trabajos de Luigi Galvani en 1780. Sin embargo, pasaron más de 100 años hasta 1912 cuando se produce o se presenta por primera vez un equipo que tenga ciertas características de seguridad para producir electroestimulación nerviosa. Posteriormente, hasta 1955, no quiere decir que no existieran algunos intentos antes, pero hasta 1955 se presenta por primera vez una aguja aislada propiamente para hacer neurolocalización a través de neuroestimulación. Finalmente, los dispositivos de neuroestimulación como los conocemos actualmente, pues su base fue desarrollada en 1962. El objetivo de la neuroestimulación es producir un potencial de acción a través de una corriente eléctrica para obtener una respuesta motora que nos confirme la cercanía de la aguja con el nervio. Para que esto ocurra, debe de tener ciertas características y por ello vamos a hacer estas definiciones. Vamos a referirnos a intensidad, al amperaje necesario para poder conseguir el potencial de acción, que generalmente vamos a usarlo de 0.2 a 0.7 miliamperes. La amplitud de pulso es la duración que va a tener este estímulo que para producir una respuesta motora debe de ir de 0.05 a 0.1 milisegundos. Nuestro estímulo va a tener una frecuencia que generalmente va a estar programada o la vamos a poder modificar de 1 a 4 Hz. Esto dependiendo del equipo que utilicemos. Pero si nosotros utilizamos una frecuencia mayor a 4 Hz, lo único que vamos a producir es un retraso en la conducción de hasta 0.5 milisegundos. Ahora bien, la razón por la que nosotros quisiéramos modificar la frecuencia de este impulso es para poder reconocer si la respuesta motora que estamos obteniendo es propia de la neuroestimulación o bien es producto de los movimientos propios del paciente. Esto, por ejemplo, en un paciente que tenga movimientos involuntarios o tenga temblores, pues sí nos podría ser de mucha utilidad. Otro concepto importante es la impedancia, que es la resistencia que debe vencer la corriente eléctrica a su paso. Y esta va a estar representada pues por todos los componentes del circuito eléctrico de la punta de nuestra aguja al electrodo. Bien, esta parte es importante porque cada tejido tiene una impedancia diferente y los neuroestimuladores actuales pues tienen una programación que nos permite medir esa impedancia y también nos ayuda a tener una mayor seguridad al reconocer la impedancia de cada tejido. Otros dos conceptos básicos hablando de neuroestimulación son propios de la célula y estos dos conceptos van a ser la reobase y la cronaxia. La reobase es la mínima intensidad de corriente continua que aplicada durante un tiempo va a ser capaz de provocar la despolarización. Y la cronaxia va a ser el tiempo mínimo de aplicación de una corriente continua para producir una despolarización con una intensidad al doble de la reobase.
Es importante recordar que la célula tiene una estimulación catódica preferencial. Esto quiere decir que en la proximidad de nuestro cátodo, es decir, del polo negativo hacia nuestra terminal nerviosa, es más fácil que se propague el impulso nervioso. Al contrario, si utilizamos el ánodo, es decir, el polo positivo, pues hay una tendencia a producir una hiperpolarización. Asimismo, se produce en la cercanía de nuestra aguja un anillo de despolarización y esto hace que sea menos eficiente la propagación del estímulo. En este gráfico tenemos representado cómo va a ser las características de nuestro impulso. Decíamos que estamos utilizando corriente continua, por consiguiente no va a haber alteraciones o cambios en la polaridad de nuestro impulso. Decíamos que necesitamos administrar una intensidad que vamos a medir en miliamperes y esta intensidad va a estar dispuesta durante cierto tiempo, que se va a medir en milisegundos. Va a tener una frecuencia que vamos a medir en hertz. Si nos fijamos, esta onda es cuadrangular. ¿Eso qué quiere decir? Que la intensidad no es gradual, es decir, únicamente existe o no existe la intensidad que estamos administrando. Bien, ahora bien, aquí tenemos esta otra gráfica donde vemos los términos o las características propias de la célula que dijimos, cronaxia y reobase. Decíamos que la reobase va a ser la intensidad mínima que nos va a producir un estímulo. Y decíamos que la cronaxia iba a ser el tiempo de exposición al doble de la intensidad de la reobase para producir un estímulo. Y así es como están programados los neuroestimuladores. Es decir, si nosotros aumentamos la intensidad de nuestro impulso, automáticamente va a disminuir el tiempo de exposición. Si nosotros disminuimos la intensidad de nuestro impulso, va a aumentar el tiempo de exposición de nuestro estímulo para poder desencadenar una respuesta motora. Los nervios mixtos poseen en su interior diferentes fibras simpáticas, motoras y sensitivas, cada una divididas en fascículos con su propio perineuro. Ahora bien, el resultado final de la neuroestimulación es demostrar la cercanía con el nervio, produciendo una respuesta motora utilizando la menor intensidad posible. Y esta respuesta o este estímulo es indoloro. Es indoloro, ¿por qué? Porque cada una de estas fibras va a tener su propia cronaxia, es decir, cada una de estas fibras necesita un tiempo específico de exposición para poder ser estimulada. Recordando, las fibras motoras van a tener una cronaxia de 50 a 100 microsegundos, mientras que las fibras sensitivas van a tener una cronaxia mayor a 150 microsegundos. Esto no quiere decir que no puedan ser estimuladas, también pueden ser estimuladas, pero necesitan una programación específica para aumentar la cronaxia. Algunos dispositivos tienen esta cualidad, por así decirlo, que nosotros podemos programar el tiempo de duración de cada impulso. Sin embargo, la mayoría de los neuroestimuladores comerciales para neurolocalización específicamente vienen programados únicamente con tiempos de amplitud de pulso de 50 a 100 microsegundos. Aquí tenemos los diferentes neuroestimuladores que podemos encontrar de manera comercial con mayor facilidad, que corresponderían a las marcas de Pahong, de Brown y de Baygon. Este modelo quizá pocos lo conozcan en la actualidad, pero pues es un modelo Brown un poco ya más viejo. Tiene una perilla con la cual uno programaba la intensidad con la que se iba a administrar el impulso. Los nuevos neuroestimuladores tienen ciertas ventajas sobre este. Este básicamente únicamente lo encendíamos y nosotros administrábamos una intensidad. En estos nuevos neuroestimuladores tienen programaciones que funcionan detectando
la impedancia de cada tejido y de manera automática, se modifica el impulso que está administrando. En el caso específico de Brown, por ejemplo, tiene un sistema que cuando estamos en cercanía del nervio modifica la frecuencia del impulso. En vez de, si nosotros lo programamos a 1 Hz, cuando estamos cerca de este nervio, automáticamente lo manda a 3 o 4 Hz, dependiendo de la programación que nosotros hayamos programado previamente, y disminuye la intensidad, simulando un tren de 4, en donde el primer estímulo va a tener una mayor intensidad que el segundo y que el tercero. De esta manera nosotros obtenemos un estímulo motor más eficiente sin producir una hiperpolarización. En el caso de los dispositivos de Payón, tienen sistemas similares donde automáticamente se disminuye la intensidad del impulso que estamos administrando con la intención de evitar que haya alguna lesión. Este modelo únicamente tiene una capacidad de mandar impulsos de 0.2 a 1.5 miliamperes. Nosotros aquí no podemos modificar los hertz, únicamente podemos modificar la intensidad. El modelo más reciente de Baygon es muy similar al de Brown, no cuenta con este sistema de mandar impulsos a diferentes frecuencias, pero también disminuye la intensidad de acuerdo a la cercanía del nervio. Para poder hacer la neurolocalización a través de neuroestimulación es necesario contar con una aguja especial. Esta aguja va a contar con un recubrimiento, habitualmente es de teflón, tanto en su cara externa como en la parte interna de la aguja, y únicamente va a estar descubierta la punta. De esta manera nosotros vamos a poder trabajar con intensidades menores y de esta manera mejorar la precisión con la cual nos vamos a acercar hacia el nervio. A diferencia que si hubiera un área descubierta más grande, tendríamos un campo más grande y obviamente la cercanía con el nervio pues podría verse alterada, o podríamos pensar que estamos cerca del nervio, pero nuestro campo está abarcando un área mayor. Aquí podemos ver claramente la diferencia entre dos agujas, una aislada y otra no aislada. Cuando le administramos una carga eléctrica, la aislada únicamente va a producir un campo eléctrico en la punta, mientras que la que no tiene aislante, pues lo va a producir en toda la extensión de la aguja. Ahora bien, cuando nosotros hacemos neurolocalización únicamente con neuroestimulación, aquí es donde va a ocurrir mayormente el error en la interpretación clínica de qué es lo que está ocurriendo. Es decir, si yo tengo una intensidad grande, voy a tener un campo eléctrico grande y mi nervio puede estar dentro de ese campo eléctrico grande y ser estimulado y producir una respuesta motora. Sin embargo, si yo administro anestésico local, es muy probable que esté en otro espacio o esté lo suficientemente lejos para no producir el efecto clínico de bloqueo que yo estoy buscando. Por esto es que nosotros disminuimos la intensidad de nuestro neuroestimulador para disminuir este campo y a través de movimientos finos buscar una respuesta motora de tal manera que podamos estar seguros de que estamos en la cercanía del nervio. Esto es importante también cuando estamos haciendo anestesia regional guiada por ultrasonido. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que estamos dirigiendo nuestra aguja en la dirección del nervio, pero podemos tener dudas de qué tan cerca estamos del nervio o si podemos lesionar ese nervio por la cercanía con el mismo. Entonces nosotros podemos programar nuestro neuroestimulador en una intensidad de 0.2 a 0.4 miliamperes, que es un campo eléctrico muy pequeño en donde vamos a poder estar trabajando en la cercanía del nervio sin desencadenar una respuesta motora. Y si nosotros obtuviéramos una respuesta motora, eso quiere decir que estamos prácticamente en contacto con el nervio y tenemos que retirarnos un poco. Este esquema lo podemos encontrar fácilmente en cualquier literatura donde se hable de neuroestimulación, donde básicamente se representa
la intensidad de miliamperes y la distancia que se creía utilizando esa intensidad. Es decir, si nosotros utilizábamos 3 miliamperes, se pensaba que estábamos a 1 centímetro de distancia. Cuando estamos utilizando anestesia regional guiada por ultrasonido, podemos darnos cuenta que esto es pues más una imagen histórica, esquemática, únicamente con fines didácticos, porque estas distancias no corresponden a estas intensidades. Con una intensidad de 0.75 miliamperes se creía que teníamos poco menos de 3 milímetros de distancia con el nervio. Como les comentaba, habitualmente si nosotros programamos nuestro neuroestimulador de 0.2 a 0.4, tenemos una distancia mínima donde quizá visualmente podamos ver que estamos casi en contacto con el nervio, sin embargo, no vamos a desencadenar una respuesta motora. Aquí tenemos una esquematización de la respuesta motora que obtendríamos con la neuroestimulación del plexo braquial en nivel supraclavicular. En esta primera imagen correspondería a la neuroestimulación con su respuesta motora del cordón posterior, donde tendríamos una extensión de la mano. Bien, aquí en la segunda tendríamos la neuroestimulación con la respuesta motora que correspondería al cordón medial con la flexión de los dedos. Y finalmente la neuroestimulación con la respuesta motora del cordón lateral, que sería rotación interna y flexión de los dedos. ¿Ok? Bien, aquí la interpretación clínica o las respuestas motoras que nos serían de utilidad clínica serían las dos primeras, del cordón posterior y del cordón medial, para administrar ahí nuestro anestésico local y tener un bloqueo con una mayor tasa de éxito. Bien, como podrán ver, el uso de neuroestimulador, como les comentaba anteriormente, pues nos ayuda a incrementar la seguridad de nuestros procedimientos, aun cuando están siendo guiados por ultrasonido. Bien, en esta siguiente diapositiva, pues aquí podemos ejemplificar de cierta manera lo que significa poner un bloqueo por parestesias. Es decir, cuando nosotros le decimos al paciente, me avisa cuando siente un calambrito, lo que estamos haciendo es esto. Estamos penetrando a nuestro nervio con la posibilidad de producir una lesión. Asimismo, cuando estamos haciendo nuestro bloqueo guiado por ultrasonido, siempre existe la reserva de que podamos estar intraneural y de esta manera el uso del neuroestimulador nos va a dar un mayor rango de seguridad en nuestros bloqueos. Bien, sería todo de mi parte con respecto al tema. Les dejo dos bibliografías donde pueden encontrar información al respecto sobre los principios básicos de neuroestimulación y dos ligas de interés donde también pueden encontrar fácilmente información al respecto. Les repito mi nombre, Hino Ramírez de Jurado Frías, mi correo electrónico, al cual pueden hacerme llegar a cualquier comentario o duda al respecto para podérselas resolver. Les agradezco su atención. Que tengan excelente día.